Bueno, vamos entonces a la parte 4 de problemas no lineales, donde explicaremos el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson es un método muy eficiente y se podría decir que es el método más utilizado para resolver problemas no lineales. Entonces, bueno, primero la aclaración del nombre. Newton, este método que se conoce hace muchos años. eh, Uno de los, digamos que lo que inventó fue Newton, y luego de unos años fue el primero que lo publicó. Mejor dicho, Raphson también lo había publicado, pero de una manera diferente. Entonces, después de varios años digamos, para hacer honor a que Raphson también había sido un precursor del método, en realidad lo había descubierto antes que Newton, se le adjudicó también el nombre al método y se lo conoce hoy como método de Newton-Raphson. También hay que decir que varía con las áreas. En métodos computacionales o en matemáticas a veces se lo suele ver como método de Newton, solamente a secas, sin Raphson, y en ingeniería se lo suele ver con los dos autores, método de Newton-Raphson. Pero no significa que haya sido desarrollado en conjunto, sino que fue hecho de manera individual por cada uno y en épocas diferentes, ¿no? O sea, Raphson primero y Newton 20 años después, ¿no? Hay que pensar que hace 300 años atrás las comunicaciones no eran como ahora, y las publicaciones tampoco eran, básicamente se concentraba todo. Newton era miembro de la Royal Society de Inglaterra, y a través de la sociedad, esa sociedad tenía publicaciones científicas, y a partir de ahí se difundía el conocimiento. Bueno, arranquemos con la explicación. Entonces, la idea es que si yo quiero encontrar una raíz, pero no sé exactamente dónde está, pero sí tengo una idea, una aproximación inicial x0, que sé que está cerca, entonces lo que puedo asumir es que calculando la recta tangente, o sea, en la derivada, en el punto ese x0 inicial, voy a tener una recta tangente que corta al eje X en el punto X1. Si estoy cerca de la raíz, puedo asumir que la recta de alguna manera me aproxima a la función. Y puedo decir que donde la recta corta X1, de alguna manera va a estar también cerca de donde está la verdadera raíz de la función f. Y hasta se puede ver gráficamente, ¿no?, que este procedimiento parto de un X0 que está lejos y me lleva a una aproximación X1 que está cerca de la raíz. Entonces, ¿cómo puedo conocer el valor de la función x1? Para eso voy a analizar este triángulo rectángulo que tengo acá, cuyo ángulo interno es θ, y usando trigonometría voy a calcular la tangente de θ. ¿Cómo hago eso? Con cateto opuesto, que sería f0, sobre cateto adyacente, que sería x0 menos x1, y tengo una expresión de la tangente de θ. Pero también sé de análisis matemático que la tangente de θ está relacionada con la pendiente de la recta tangente. O sea, en este punto, en el punto x0, que es dato, puedo calcular la derivada f', y eso es la pendiente o la inclinación de la recta tangente en ese punto, en x0. Quiere decir que tengo dos expresiones para tangente de θ, que si las igualo, llego a esta expresión, donde x0 es un dato, porque es la aproximación inicial. F en x0 también es conocido, porque la función f es conocida y puedo calcular f en x0, y f' en x0 también es un valor dato, porque puedo calcular la derivada en x0. De tal manera que la única incógnita que me queda acá es x1. Despejando x1 obtengo
que x1 es una función del valor inicial y de la función y la derivada evaluada en el valor inicial. ¿Qué significa? Que he podido conseguir una mejor aproximación a la raíz, hasta ahora visualmente, ¿no? O sea, después vamos a ver efectivamente que es una mejor aproximación a la raíz a partir de un valor inicial. Entonces, ¿cómo podría obtener aproximaciones mejores? O sea, x1 sería repitiendo el proceso en pasos sucesivos. O sea, podría tomar ahora como punto de partida x1 para obtener una mejor aproximación x2 y así sucesivamente. O sea, si yo repito el proceso sucesivamente, acá de esta forma creo que se ve más claro, o sea, si yo parto de x0, obtengo con la recta tangente en x0 la aproximación x1. Con la recta tangente en x1 obtengo la aproximación x2, con la recta tangente en x2, x3, y se ve visualmente que muy rápidamente me voy acercando a la raíz buscada. O sea, lo que garantiza el método de Newton es que si estoy relativamente cerca de la raíz buscada, el método converge muy rápidamente. O sea, en muy pocos pasos obtengo una buena solución, ¿no? Digamos que este proceso lo voy a repetir en forma genérica, se lo puedo expresar de manera genérica como diciendo que la aproximación en el paso n+1 es la aproximación anterior menos la función en la aproximación anterior dividido la derivada en la aproximación anterior. Entonces, digamos, ¿hasta cuándo voy a repetir el proceso? Hasta que pueda estar suficientemente cerca del valor exacto. Ese suficientemente cerca está con los que vimos en clases anteriores con el error. O sea, si tengo una manera de evaluar el error, cuando el error cae bajo una cierta tolerancia, ahí detengo el proceso, porque significa que mi aproximación tiene la precisión buscada. Por otro lado, hay que decir también que comparando con el método de la bisección, este método de Newton utiliza la función pero también su derivada. En cambio, el método de la bisección solamente usaba valores de funciones, no de derivada. Digamos que eso puede traer alguna complejidad adicional, pero digamos que no... en la práctica derivar se puede hacer casi siempre, a veces con mayor o menor dificultad, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que muchas veces no vamos a tener funciones definidas analíticamente, podemos tener funciones que dependan de valores experimentales, en fin. Puede haber complicaciones, pero no insalvables. O sea, el método de Newton prácticamente se puede aplicar en casi todos los casos. La otra cosa que hay que decir es el método de la bisección siempre convergía para cualquier valor. En cambio, el método de la bisección siempre convergía para cualquier valor, pero el método de Newton puede diverger si la función es achatada. Fíjense que si la función es muy achatada y arranco con un valor x0, la próxima aproximación x1, en vez de estar más cerca de la raíz, está más lejos. Y si vuelvo a repetir el proceso con x1, obtengo una aproximación x2 que está todavía más lejos que la inicial, y así sucesivamente, cada vez las sucesivas aproximaciones, en vez de acercarse, se van alejando. O sea, el proceso diverge. ¿Esto por qué sucede? Porque no cualquier aproximación me lleva a una raíz. Para que eso se pueda demostrar que el método de Newton-Raphson, para que converja, la aproximación inicial tiene que estar dentro de una zona llamado radio de convergencia, donde si arranco con cualquier punto de esa zona, el método converge. Pero si estoy por fuera de esa zona, el método diverge. La otra cuestión es que en la mayoría de los problemas prácticos eso no es siempre hay alguna manera de obtener una aproximación que esté más cercana a la raíz, aunque no conozcamos a la raíz exacta, ¿no? Eso tiene que ver por la forma en que se plantean los problemas reales. O sea, no, digamos, entrar en el radio de convergencia en la práctica no es problema.
Pero bueno, es lo que sucede. Si lo analizamos al método de Newton, vemos que es un método de punto fijo, porque el nuevo valor depende de aplicar una función de iteración al valor anterior. ¿Cómo sería la función de iteración del método de Newton-Raphson? Sería x menos f de x dividido f' en x, ¿no? Y como vimos, en los métodos de punto fijo, la condición para que esto converja es que la derivada sea menor, tenga en valor absoluto, sea menor que 1. Entonces, si derivo la expresión de la función, voy a tener la derivada del primer término es 1, la derivada del cociente sería la derivada del primero por el denominador sin derivar, o sea, f'x al cuadrado, y todo dividido el denominador al cuadrado, menos la primera, el numerador sin derivar, f de x, por la derivada del denominador, que sería f segunda de x. El signo más es porque como es menos por menos más, y todo dividido f' al cuadrado. Si se fijan, esta expresión f' de x al cuadrado arriba, f' de x al cuadrado abajo, se cancela y tengo 1, me queda 1, ¿no? Y acá voy a tener 1 menos 1, 0, o sea que en definitiva la derivada va a ser este segundo término, que es el producto de la función por la derivada segunda sobre derivada primera al cuadrado. ¿Cuál es la condición de convergencia? Que la derivada sea menor que 1 en valor absoluto, o sea que esto en valor absoluto sea menor que 1. Digamos que esta condición la puedo verificar casi siempre, o sea, siempre, si la función f depende de una variable x. Lo que sucede es que en la práctica hay muchos problemas no lineales donde la función f puede ser función de más de una variable. F de x, y en ese caso no es tan sencillo y creo que no hay una función equivalente a la g' donde uno pueda verificar si anticipadamente va a tener convergencia o no. O sea que, digamos, esto tiene un alcance limitado de funciones de una sola variable, que por otro lado van a ser las únicas que vamos a ver en el curso, ¿no? Pero si la función es de una única variable, tenemos esta manera de verificar si en el punto de partida x0 verifica que esto es menor que 1, que el método puede converger. Bueno, hablemos un poco de la velocidad de convergencia. Se puede demostrar que el método de Newton-Raphson disminuye el error en cada nueva aproximación de manera cuadrática. ¿Qué significa? Que el error nuevo, o sea, la distancia entre la aproximación xn más 1 y el valor real, el x de la raíz, varía cuadráticamente con el error anterior, o sea, con la distancia entre el xn y el valor exacto. Obviamente, primero que nada, para que haya convergencia, esta constante c tiene que ser menor que 1, ¿no? Si no hay divergencia. O sea, que sea menor que 1 garantiza que el error sea menor en cada paso. Y si entramos ya dentro de la zona de convergencia rápida, que es cuando el error es menor que 1, o sea, por ejemplo, 0,1, sí, obviamente el error tiene que, acá me equivoqué, el error tiene que ser menor que 1, no 0,1. Si el error es menor que 1, ya converge, si es mayor todavía no. Entonces, fíjense si el error fuese 0,1. Si fuese 0,1, significa que el error en el paso n más 1 va a ser menor que una constante por 0,1 al cuadrado, sería 0,01.
O sea, ¿qué me está diciendo eso? Y aparte la constante C a lo máximo vale 1, quiere decir que el error es menor que 0.01. Lo que significa, ¿se acuerdan que los decimales significativos eran menor que 0.5 por 10 a la menos d? Básicamente lo que quiere decir es que cuando el error es muy chiquitito, me va convergiendo de a 2 decimales en cada paso. O sea, necesito, en cada paso puedo garantizar al menos 2 decimales de convergencia en la aproximación. Por eso se dice que el método de Newton-Raphson tiene convergencia cuadrática. Hasta ahí, esto sería la velocidad con que el método de Newton-Raphson va achicando el error, o sea, de manera cuadrática. La otra cuestión es que tengo que saber en algún momento cómo detengo todo este proceso iterativo, o sea, en qué momento paro de obtener aproximaciones. Para eso tengo que verificar que el error haya caído debajo de una cierta tolerancia. Si eso se cumple, significa que ya tengo la precisión buscada, pero tengo que tener una medida del error. Y el error es la diferencia entre la aproximación y el valor exacto. Como el valor exacto no lo conozco, siempre tengo que utilizar alguna cota, alguna aproximación. Se puede demostrar que en el método de Newton-Raphson, si yo al valor exacto lo reemplazo por xn más 1, tengo un estimador del error que vale aproximadamente lo mismo que el error. Esto se verifica, en la práctica se verifica, y si estoy con valores de error pequeño, más aproximado es esto, mejor es la aproximación, y lo puedo usar como una medida para controlar el error. Ahora fíjense que si yo quiero controlar el error en el paso n, lo que me va a decir si la aproximación xn ya es suficientemente precisa, necesito el valor de la aproximación en el paso siguiente, el xn más 1. O sea, siempre tengo que hacer un paso más para poder verificar que mi aproximación cumple la precisión buscada. Y lo que se hace en la práctica, si yo verifico que xn es el valor que cumple la precisión buscada, en general informo como valor más preciso al xn más 1, ¿no? O sea, si xn satisface el xn más 1, también va a satisfacer la precisión, pero además va a estar más cerca que xn del valor buscado. Bueno, un ejemplo. Me faltó remarcar acá. Quiero encontrar el número positivo x que verifique que coseno de x sea igual a x al cubo. O sea, quiero encontrar un valor de x tal que verifique esta ecuación, que coseno de x sea igual a x al cubo. Esto es como que queremos encontrar el cero de una función f de x definida como coseno de x menos x al cubo. Si vamos a resolver por el método de Newton-Raphson, ¿qué preciso? La derivada, siempre la derivada. Sin derivada no tengo forma de aplicar Newton-Raphson. Entonces, f', ¿cuánto va a ser? La derivada del coseno es el menos seno y la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Entonces, la derivada vale menos seno de x menos 3x al cuadrado. Siguiente problema, el valor inicial, que en la práctica no es tanto problema, porque los problemas no lineales se pueden aproximar por problemas lineales y en general siempre hay alguna idea de cuánto tiene que valer el valor inicial. O sea, no es que haya que usar técnicas especiales para saber dónde va a estar el valor inicial, no. En general, en un problema real eso más o menos está conocido. Pero en este caso general, tenemos que una función genérica hay que aplicar alguna regla, entonces, o hay que hacer algún análisis previo. Fíjense que yo tengo de este lado coseno de x igual a x al cubo. Quiero encontrar un x que satisfaga simultáneamente ambos miembros. Entonces, coseno de x es siempre menor que 1, porque es una propiedad de las funciones trigonométricas. En realidad, estrictamente es menor o igual que 1. ¿Y esto qué significa? Que si este lado es menor que 1,
significa que x al cubo entonces va a ser siempre menor que 1. Para que x al cubo, fíjense que estoy buscando un número positivo, un x que sea mayor que 0. Para que x al cubo sea menor que 1, ¿qué significa? Que x tiene que ser menor que 1. Acá está puesto al revés, o sea, si x al cubo es mayor que 1, es para x mayor que 1. O sea, lo que significa es que el x tiene que ser siempre un número que esté entre 0 y 1. ¿Por qué entre 0 y 1? Porque tiene que ser positivo, o sea, lo mínimo que puede valer es 0, y no puede superar al valor 1, porque el coseno nunca va a ser mayor que 1. O sea, lo que estamos deduciendo es que la raíz va a estar entre 0 y 1. Y podemos comenzar probando con el valor inicial, x0, que sería 0,5, y comenzamos la serie de iteración de Newton-Raphson. O sea, usando la fórmula de recurrencia de Newton-Raphson, con el valor inicial 0,5, obtenemos que nuestra primera aproximación a la raíz es 1.11. Con ese 1.11 reemplazamos, obtenemos 0,9, y así sucesivamente. El 0,9 nos lleva al 0,86, y esto converge hacia este valor final que está expresado acá, 0,8654,7. ¿Qué son estas cifras que están marcadas con subrayadas inferiormente? Subrayadas son las cifras significativas, o sea, cuántas cifras son las de coincidencia con el valor exacto. Fíjense que acá en la tercera aproximación ya tengo 2 decimales, pero en la tercera, perdón, en x4, que sería, bueno, si llamamos, está bien, es la cuarta aproximación, obtenemos 5 decimales. Y en el paso siguiente 10 decimales, incluso más, y ya en el paso siguiente la precisión máxima de la máquina. Quiere decir que el método de Newton-Raphson efectivamente converge muy rápidamente. Bueno, básicamente esto sería todo en lo que hace. No, faltaba esta parte. Digamos, ¿cómo se utiliza el método Newton-Raphson en general? O sea, está bien, lo podemos utilizar para encontrar raíces de funciones, pero la forma más utilizada del método de Newton-Raphson es para trazar respuestas no lineales de procesos, ¿no? O sea, tengo un proceso donde su respuesta viene dada por una función f de x que conozco, la función la conozco, la f de x, pero quiero encontrar la respuesta de esa función para determinados valores de y, no de x, ¿no? En realidad el problema real es que las funciones reales pueden depender de varios x, ¿no? Supónganse que yo tengo una curva que sea una función de costo, por ejemplo, y que depende de x, de y, de z, o sea, de varias variables independientes. Entonces, quiero encontrar para un cierto costo y sub 1 qué valores tienen que cumplir esas variables, ¿no? Independientes. En ese caso, no puedo darle valores arbitrarios a las variables independientes para obtener el costo que estoy buscando, porque no hay manera de tantear, hay muchas combinaciones posibles y no puedo asegurar que me lleven al costo buscado. Entonces lo que se hace, se procede al revés. Se fija el valor de la función que quiero, digamos el costo, y utilizo el método de Newton-Raphson con una aproximación inicial. En este caso vamos a usar una variable, y con un valor x0, en este caso utilicé x0 igual a 0, con la recta tangente obtengo una nueva aproximación, digamos x1, 1,
con esa aproximación x1,1 obtengo otra aproximación x1,2, y así sucesivamente voy obteniendo aproximaciones al valor x1, hasta que finalmente, cuando el método converge, tengo el valor x1 que corresponde a el costo I1. Insisto, esto en general en la práctica se aplica para varias variables, variables independientes, en general no a una sola, pero este sería el procedimiento, y ahí obtengo un punto que está sobre la respuesta de la curva de respuesta. Después, si quiero para otro costo I2, repito el proceso, pero ahora partiendo de la solución que hallé en I1, porque siempre tengo que tratar de partir de una solución que esté cercana al nuevo valor, ¿no? Entonces, de ahí itero nuevamente hasta obtener la aproximación x2, respuesta del costo I2. ¿Qué pasa si el método divergiera en el medio? O sea, cuando estoy tratando de hallar el valor I2, el método diverge. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de hallar la respuesta para un valor menor. Por ejemplo, para un valor intermedio entre I2 y I1, y seguramente ahí voy a entrar en la zona de convergencia. O sea, por eso digo que en la práctica obtener aproximaciones más cercanas siempre es posible. O sea, lo que hice, no cambié el valor del punto de partida, pero sí cambié el valor de la raíz buscada para hacerlo más cercano al valor de partida, con la esperanza de entrar en la zona de convergencia. Bueno, todo esto en los programas los manejan automáticamente y hacen que el usuario al final lo único que vea sería la curva de respuesta, ¿no? Que es lo que le interesa. Y este método de ir hallando una curva de respuesta de manera sucesiva, conociendo puntos uno atrás de otro, es lo que se denomina métodos de continuación. O sea, que permiten obtener puntos sobre la curva de respuesta no lineal a partir de puntos anteriores. A partir de un punto consigue otro, a partir de este otro, y así sucesivamente. Bueno, esto sería, digamos, lo que completaría la teoría de métodos de solución de problemas no lineales. Vamos a